En el invierno de 1813, San Luis Potosí vivió noches que jamás fueron registradas en los libros oficiales de la independencia. Los vecinos murmuraban sobre 3 niñas idénticas que aparecían en los callejones, siempre cerca de la muerte. Se decía que no crecían, que nunca cambiaban su rostro y que en cada parto donde nacían, la madre moría entre gritos. Cuando la iglesia intentó detenerlas, el terror se desató. En un pozo sellado con cal y piedra se halló un libro de oraciones manchado con sangre y las huellas ensangrentadas de 3 niñas idénticas impresas en las paredes. Antes de continuar con esta investigación prohibida, suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Esta es la historia borrada de la memoria oficial. Las trillizas asesinas de San Luis Potosí. El año de 1813 marcaba uno de los periodos más convulsos en la historia de México. La guerra de independencia se encontraba en pleno desarrollo. Insurgentes y realistas se disputaban cada camino, cada poblado, cada mina. Pero San Luis Potosí, aunque alejado de los combates más sangrientos, no estaba a salvo. Las calles empedradas escondían un miedo mucho más profundo que el de los ejércitos. La ciudad, fundada como enclave minero en el siglo XVI, se había convertido en un centro estratégico. Sus conventos, iglesias y casonas reflejaban poder, pero también control religioso. El cabildo eclesiástico vigilaba a los vecinos, y la Inquisición, aunque debilitada, todavía ejercía autoridad sobre todo aquello que oliera a brujería. Fue en ese ambiente de hambre, desconfianza y superstición donde comenzaron los rumores. Campesinos aseguraban que niños desaparecían en las afueras. Pastores encontraban a sus animales degollados con símbolos marcados en la piel. Y en las noches más silenciosas, algunos juraban escuchar risas infantiles alrededor del río Santiago. Pronto, todas las habladurías coincidían en un mismo punto. 3 niñas idénticas. Siempre de la misma edad, siempre tomadas de la mano. Vestidas de blanco, caminaban sin hacer ruido. Y cuando alguien intentaba acercarse, se desvanecían como sombras. La primera denuncia formal llegó en enero de 1813. Una anciana vendedora en el mercado acudió a confesar con un fraile. «Padre, vi a 3 niñas iguales. Seguían un cortejo fúnebre, pero nadie más las veía. Sus ojos eran negros como pozos». El sacerdote que escuchó esta confesión fue Fray Alonso de la Serna, un monje de 34 años encargado del archivo parroquial. Alonso era un hombre meticuloso, obsesionado con los registros. Custodiaba partidas de bautismo, matrimonios y defunciones. Pero además tenía un interés secreto: reunir cualquier rastro de fenómenos inexplicables. En su diario personal escribió: «No temo a las balas ni a los ejércitos, sino a los rostros repetidos que caminan en la oscuridad. No pueden ser hijas del mismo vientre. Son un eco, un reflejo del mal». Al principio quiso descartar el testimonio de la anciana, pero días después, otro hombre llegó aterrado. Un arriero afirmaba haber visto a las 3 muchachas pidiéndole agua en el camino. Cuando volvió la mirada, ya no estaban, y sus mulas aparecieron muertas con la lengua arrancada. Intrigado, Alonso empezó a revisar los archivos. Lo que encontró lo dejó helado. Entre 1800 y 1812 existían varios registros de trillizas nacidas en los pueblos cercanos, siempre con los mismos nombres: María del Rosario, María de la Luz y María de la Soledad. El patrón era imposible de ignorar. Cada madre había muerto en el parto. Aquel hallazgo encendió en Alonso una alarma imposible de callar. ¿Cómo podían repetirse los mismos nombres, las mismas circunstancias a lo largo de más de una década? El fraile se desplazó al barrio marginal de Tlaxcala, en el norte de la ciudad. Allí, según los rumores, las risas de las 3 niñas se escuchaban en torno a un pozo seco. Los vecinos evitaban salir de noche. Algunos decían que si alguien miraba dentro del pozo, veía reflejados 3 rostros idénticos, incluso si estaba solo. En el archivo personal de Alonso quedó registrado su encuentro más inquietante. «Vi a 3 niñas frente al pozo. No corrían ni jugaban. Estaban inmóviles mirándome. Cuando recité un Padre Nuestro, sonrieron al mismo tiempo, y en ese instante comprendí que no eran humanas». El rumor pronto se transformó en terror colectivo. Los soldados realistas acusaban a los insurgentes de infundir miedo con historias. Los insurgentes acusaban a los españoles de brujería para controlar al pueblo. Pero en el fondo, todos sabían que había algo más. La ciudad entera comenzó a hablar de las trillizas asesinas, figuras que aparecían en cada desaparición, en cada cuerpo marcado con símbolos extraños. La iglesia intentó ocultar los casos. Sin embargo, los archivos comenzaron a llenarse de inconsistencias. Los nombres repetidos en las partidas de bautismo no podían ser ignorados.
y un detalle perturbador surgía una y otra vez. En cada registro, el apellido paterno aparecía tachado, como si se intentara borrar al mismo hombre de la historia. Fray Alonso lo resumió en una frase aterradora en su diario. Alguien en algún lugar repite el nacimiento de estas tres. No son niñas, son un ciclo, y cada vez que vuelven traen consigo la muerte. El primer acto estaba sellado. La ciudad vivía en suspenso. El fraile tenía pruebas de un patrón imposible, y las tres niñas seguían caminando en la oscuridad tomadas de la mano, idénticas como espejos. El invierno avanzaba y San Luis Potosí parecía hundirse en una penumbra que ni la guerra explicaba. Lo que al inicio fueron simples rumores de campesinos se transformó en un patrón inquietante que crecía con cada semana. Los registros parroquiales consultados por Fray Alonso de la Serna mostraban algo imposible. 5 partos de trillizas entre 1799 y 1812, siempre con los mismos nombres y circunstancias. La madre fallecía, el padre quedaba en el anonimato o aparecía tachado, y las tres niñas sobrevivían. Era como si la historia se repitiera una y otra vez, burlando las leyes de la vida. Primeras señales visibles. En enero de 1813, el cuerpo de un fraile menor apareció en la ribera del río Santiago. Tenía las palmas perforadas con clavos rústicos y sobre su pecho estaba grabada con cuchillo la frase: «Nosotras tres, una sola voz». Semanas después, en las afueras de la hacienda de Bocas, se encontraron a 2 pastores muertos junto a su rebaño. Los animales estaban degollados y sus cuerpos formaban un círculo perfecto alrededor de los pastores. En el centro, 3 huellas infantiles impresas en la tierra. Los vecinos comenzaron a hablar de un pacto oscuro. Algunos aseguraban haber visto a las trillizas danzando en torno a un fuego azul mientras repetían una oración invertida. Ave mortis, ora pro nobis. Documentos olvidados. Decidido a encontrar respuestas, Alonso buscó en archivos más antiguos. En un cofre polvoriento del convento halló una carta fechada en 1790 enviada por un inquisidor de Zacatecas. El documento decía: «Hemos tenido noticia de 3 niñas idénticas nacidas en un villorrio cercano a Pinos. La madre falleció en el parto. Se sospecha de un juramento prohibido, pues sobreviven las criaturas con fuerza inusual. Ordeno el silencio y el sellado de este expediente para no provocar alarma entre los fieles». Ese hallazgo confirmó los peores temores del fraile. La Inquisición sabía de la existencia de las trillizas desde 1900, décadas atrás, y en lugar de eliminarlas, había optado por ocultar la información. Más tarde encontró otro testimonio, escrito en un diario de 1804 por un soldado realista. Al marchar hacia Guanajuato vi a 3 niñas idénticas caminando entre los cadáveres. Ninguno de mis compañeros pareció notarlas. Cuando intenté señalarlas, todos me dijeron que deliraba, pero yo las vi y sé que me vieron. Los documentos no dejaban lugar a dudas. Las trillizas no eran fruto de la histeria colectiva. Su presencia estaba registrada en informes oficiales, cartas inquisitoriales y diarios de soldados. El 2 de marzo de 1813, la tensión explotó en San Luis Potosí. Vecinos del barrio Tlaxcala incendiaron una choza abandonada donde juraban que las trillizas realizaban sus reuniones nocturnas. Entre las cenizas se hallaron muñecas de trapo sin ojos, colgadas de cuerdas, y en el suelo restos de velas negras y huesos pequeños que parecían humanos. La audiencia real ordenó el silencio y castigó a quienes habían participado en el incendio. Sin embargo, los rumores se expandieron. Se decía que dentro de esa choza había un pasadizo hacia un sótano oculto y que allí se conservaban cuerpos de niños desaparecidos. Fray Alonso intentó acceder al sitio, pero el área fue sellada con guardias. En su diario escribió: «El poder protege a estas criaturas. No comprendo si son temidas o veneradas, pero alguien poderoso no desea que la verdad salga a la luz». A mediados de marzo, Alonso recibió un paquete anónimo. Dentro había un manuscrito escrito con caligrafía irregular. El texto describía un ritual que debía repetirse cada 13 lunas. Las 3 niñas debían beber la sangre de un cuerpo fresco mientras rezaban un credo invertido. Lo más perturbador era la firma, Plas MDR, iniciales que coincidían con María del Rosario, una de las trillizas registradas en los bautismos. El fraile comprendió que el ciclo era real. Cada nacimiento repetía la misma tragedia, y cada ritual mantenía con vida a las hermanas. Antes de contarte lo que ocurrió en el último ritual, necesito pedirte algo. Si esta investigación te está estremeciendo, suscríbete al canal y activa la campanita. Déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y comparte este video con alguien que se atreva a escuchar la verdad.
Lo que viene a continuación fue borrado de casi todos los archivos oficiales, y solo fragmentos como este sobrevivieron. En abril de 1813, un incendio destruyó parte del archivo del convento. Entre los restos, Alonso halló un cuaderno mutilado con páginas arrancadas. Lo poco que sobrevivió hablaba de una hermandad de las tres, formada por clérigos y hacendados que desde hacía más de un siglo protegían la existencia de las trillizas. El texto advertía: no son simples criaturas, son el reflejo de algo que busca permanecer. Quien controle su ciclo controlará la muerte misma. Lo que parecía una serie de asesinatos locales se convirtió en algo mucho más siniestro, una red secreta, extendida en conventos y haciendas dedicada a perpetuar a las tres hermanas idénticas. San Luis Potosí no era el origen, sino apenas un eslabón de una cadena más antigua y peligrosa. Mayo de 1813. La ciudad de San Luis Potosí estaba paralizada por el miedo. Los rumores de que un nuevo ritual se acercaba corrían de boca en boca. Algunos hablaban de un sacrificio mayor, otros aseguraban que las trillizas se mostrarían en público por primera vez. En el diario de Fray Alonso de la Serna se lee la siguiente anotación fechada el 10 de mayo. Las señales son claras. Esta luna traerá el ritual. He visto a las tres en sueños, tomadas de la mano frente al pozo. Escuché sus voces, tres y una al mismo tiempo, diciéndome que mi nombre también está escrito en el ciclo. No sé si resistiré, pero debo estar allí. El lugar señalado era conocido como el Pozo del Diablo, una cavidad seca en las afueras de la ciudad, rodeada de nopales y matorrales espinosos. Los vecinos lo evitaban desde hacía generaciones, pues se decía que en sus profundidades se escuchaban lamentos en las noches de luna llena. El 12 de mayo, poco antes de la medianoche, Alonso reunió a 5 hombres del pueblo, campesinos armados con machetes y antorchas, dispuestos a enfrentar lo imposible. Se dirigieron al pozo siguiendo las instrucciones halladas en el manuscrito prohibido. Cuando llegaron, el aire era denso, inmóvil. El pozo estaba rodeado de círculos de cal y en el centro había un cuerpo fresco, un joven, degollado, aún sangrante. Entonces aparecieron. Las trillizas emergieron de la oscuridad, vestidas de blanco, idénticas hasta en el más mínimo gesto. Caminaban descalzas, portando un cáliz metálico. Se colocaron alrededor del cadáver y comenzaron a recitar en un idioma desconocido, una mezcla de latín invertido y susurros guturales. Nosotras tres, una sola voz. Nosotras tres, una sola vida. Alonso dio la señal y los hombres irrumpieron con antorchas encendidas. El fuego iluminó los rostros, idénticos de las niñas, y por primera vez se les vio sonreír al unísono. El aire se volvió helado. Las sombras alrededor del pozo comenzaron a moverse como si tuvieran vida. Uno de los campesinos fue derribado de golpe, arrastrado hacia la oscuridad por manos invisibles. Otro gritó al sentir su garganta desgarrada por algo que nadie alcanzó a ver. El fraile levantó su crucifijo y comenzó a rezar en voz alta el exorcismo que había copiado de un manual inquisitorial. Las trillizas se retorcieron, chillando como aves nocturnas. El círculo de cal ardió con una llama azulada. Por un instante sus rostros se deformaron. Dejaron de ser niñas y se transformaron en ancianas arrugadas, con ojos huecos y bocas llenas de dientes afilados. Luego, en un parpadeo, volvieron a su apariencia inocente. Alonso, temblando, arrojó agua bendita sobre el cuerpo sacrificado. El suelo comenzó a temblar. Las trillizas cayeron de rodillas y gritaron juntas: «Si una muere, morimos todas». El fuego azul creció, iluminando todo el pozo. Alonso arrojó su crucifijo al centro del círculo. El metal chisporroteó al contacto con la tierra y una explosión de ceniza envolvió a las niñas. El suelo se abrió y un rugido emergió desde las profundidades. Las trillizas fueron absorbidas al interior del pozo, aferradas de las manos, gritando en un coro agudo y desgarrador. El fuego se extinguió de golpe. El pozo se cerró bajo toneladas de tierra. El silencio volvió, solo interrumpido por el llanto de los sobrevivientes. Cuando amaneció quedaban vivos únicamente 2 campesinos y Fray Alonso. El resto había desaparecido, devorado por la oscuridad. En el suelo, ennegrecido, quedó únicamente el cáliz metálico. Fray Alonso intentó documentar todo lo ocurrido. Redactó un informe detallado para la Inquisición y adjuntó copias de los testimonios. Pero el documento fue confiscado en la Ciudad de México y jamás volvió a aparecer. El fraile murió en 1821, poco después de consumada la independencia. Su diario personal, oculto dentro de una pared de la parroquia, fue descubierto en 1897. En sus últimas páginas escribió con letra temblorosa: «No las destruimos, solo dormimos su ciclo. Ellas volverán a nacer, idénticas,
hasta que el mundo aprenda a detener la voz que las une. Lo más perturbador ocurrió más de un siglo después. En 1954, en un hospital de San Luis Potosí, una comadrona registró el nacimiento de 3 niñas idénticas. La madre murió en el parto. El acta fue sellada y nunca volvió a abrirse. La historia de las trillizas asesinas de San Luis Potosí permanece como un secreto incómodo en la memoria de México. ¿Fueron un mito alimentado por la superstición en tiempos de guerra? ¿O realmente existió una hermandad que protegía a 3 entidades imposibles de comprender? Los documentos fueron quemados, los archivos censurados, y lo único que queda son diarios escondidos y rumores de partos repetidos. Ahora quiero preguntarte, ¿crees que las trillizas eran simples niñas convertidas en símbolo de miedo o criaturas de otro mundo? ¿Piensas que su ciclo continúa y volverán a aparecer en nuestro tiempo? ¿Y si alguien en secreto sigue protegiendo a la hermandad de las 3? Déjalo en los comentarios, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que se atreva a escuchar la verdad.